Bienvenidos a la matiné dominical Cuentos de Esperanza. Mi nombre es Georgina Tena y soy narradora de historias del grupo Tejedoras de Imágenes. Hoy te quiero contar un cuento que se llama Yo no tengo miedo, tú tienes miedo, de Seth Meyers. Y este cuento comienza con un oso miedoso. ¿Qué digo miedoso? Muy miedoso. Este oso le tenía miedo a todo, a las mariposas, a las abejas, a la oscuridad, al ruido, al silencio. Bueno, era tan miedoso que tenía miedo hasta de su propio reflejo. No se podía ver en el espejo, así que cuando se lavaba los dientes, como nunca se asomaba, no sabía si lo había hecho bien. Y bueno, un oso miedoso y que no se lava bien los dientes no tiene muchos amigos. Oso tenía uno, Conejita, y Conejita era muy diferente a Oso, sí, además del tamaño, pero Conejita leía historias de miedo, veía películas de terror, leía libros terroríficos. Es más, Conejita se lavaba los dientes trepada a un árbol muy alto y colgada de las orejas. Eso hacía que tuviera unos dientes muy limpios y unas orejas súper fuertes. Pues bien, un día Conejita le dijo a Oso que saldrían a una aventura. Oso prefería las aventuras en los libros, porque de esa forma, si algo salía mal o había muchos problemas, simplemente cerraba el libro. Pero Conejita finalmente lo convenció y salieron en camino. Primero encontraron un arroyo y Oso le dijo que eso se veía muy profundo y muy terrorífico, porque seguramente estaba lleno de peces con dientes enormes que querrían comerse a un oso tan apetitoso como él. Y Conejita, después de decirle que no a todo lo que él decía, le preguntó que si él tenía miedo. A lo que Oso respondió: yo no tengo miedo, tú tienes miedo. Pero como definitivamente no quería cruzar por el arroyo, caminó y caminó hasta que encontró un lugar muy estrecho por donde pudo saltar. Para cuando regresó con Conejita, ella estaba dormida de esperarlo. La despertó y siguieron con su camino. Entonces llegaron al bosque y otra vez el oso le dijo que se veía terrible, que estaba oscuro y lleno de criaturas desconocidas, con sonidos que nunca habían escuchado antes, y seguramente alguien los iba a atrapar, o quizá los troncos se caerían sobre ellos. Y Conejita, después de decirle que no a todas sus ideas, le volvió a preguntar que si acaso tenía miedo. Y Oso volvió a responder: sí, yo no tengo miedo, tú tienes miedo. Pero la verdad es que Oso no quería cruzar por el bosque, así que caminó a la carretera más cercana. Ahí tomó el autobús que lo llevó alrededor del bosque, y para cuando se bajó y encontró de nuevo a Conejita, pues claro, ella seguía dormida esperándolo. Así que la despertó y siguieron con su camino. Después llegaron a una montaña y Oso dijo que se veía enorme y muy resbalosa y que parecía que una avalancha iba a caer, y que como no había nieve, sería una avalancha de lodo o de piedras. Y otra vez Conejita, cuando le dijo que no a todo lo que Oso pensaba, le preguntó si tenía miedo. Y Oso respondió: yo no tengo miedo, tú tienes miedo. Pero la verdad es que Oso no quería subir la montaña. Así que fue a la estación del ferrocarril más cercana. Ahí tomó un tren que lo llevó a una estación a un helipuerto, y del helipuerto voló en helicóptero hasta la cima de la montaña, donde por supuesto estaba Conejita dormida esperándolo. Oso la despertó
y le dijo: conejita, despierta. ¿Crees que sea momento de irnos a casa? Y Conejita de un salto se levantó y le dijo: oso, no, yo no voy a ir a mi casa. Y siguieron caminando, jalando a Oso detrás, hasta que llegaron a un puente colgante que estaba sobre un barranco enorme. Y Oso le dijo que ese puente se veía muy largo y se veía muy tambaleante y se veía muy viejo y se veía muy inseguro. Esta vez Conejita no le dijo que no, porque el puente se veía, pues, un poco largo y un poco tambaleante y un poco viejo y tal vez un poco inseguro. Así que le preguntó que si tenía miedo. Y Oso le dijo: sí, Conejita. Tuve miedo en el arroyo, tuve miedo en el bosque, tuve miedo en la montaña, pero a lo que más le tengo miedo es a ese puente colgante que se ve tambaleante y viejo y un poco inseguro. Así que Oso decidió que era suficiente y dio la media vuelta y se fue rumbo a su casa. Conejita dijo que pues no era para tanto, así que caminó por el puente y cuando llegó a la mitad dijo: ven, está un poco tambaleante, pero no es para tanto, no es inseguro, es un poco viejo, pero sí resiste. Y para probar que sí resistía, empezó a brincar y a brincar y a brincar, hasta que brincó lo más alto que había brincado en toda su vida. Y entonces, sí, el puente se quebró. El madero donde estaba brincando Conejita, ¡prac! De suerte que Conejita tenía unas orejas muy fuertes que quedaron enganchadas en las tablas de arriba. Mientras Conejita colgaba, se dio cuenta que por primera vez en su vida tenía miedo, mucho miedo, porque tenía orejas fuertes, pero no iban a aguantar para siempre. Así que empezó a gritar: ¡Oso! ¡Oso! Y Oso, que no iba tan lejos, escuchó a Conejita, dio la media vuelta y llegó al puente. Y allí, cuando la vio, sintió algo que jamás había sentido en toda su vida. Sintió valor, así que cruzó el puente. Y justo en el momento en el que Conejita iba a soltar sus orejas de tanto esfuerzo, Oso la agarró y la levantó y la llevó hacia afuera. ¡Ay! Conejita abrazó a Oso y le preguntó que si acaso no tenía miedo. Esta vez Oso respiró profundo y le dijo a mucha honra que sí, que había tenido mucho miedo. Y Conejita le dijo que ella también. Y los dos platicaron que a veces está bien tener miedo. Ya de regreso, Oso bajó caminando a la montaña y se dio cuenta que no estaba tan alta. Oso cruzó por el bosque y se dio cuenta que realmente eran unos cuantos árboles. Oso cruzó el arroyo, que no le llegaba más que a los tobillos. Y cuando llegó a su casa y fue la hora de cepillarse los dientes, ¿saben qué pasó? Pues que se vio en el espejo y allí vio a un oso muy valiente y con los dientes limpios. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero recuerda que hay muchos cuentos más aquí en el canal de Cuentos de Esperanza. Recuerda seguirlo, recuerda ver los demás videos, recuerda seguir leyendo, recuerda seguir pensando. Y recuerda que sentir miedo a veces está bien. Nos vemos en el próximo cuento.